Hola amigos. I'm sure you know that Spanish dialects are different all over the Spanish-speaking world. So you might say a word in this country that means one thing, and then you say the same word in another country that means something totally different. So I thought I'd put it to the test a little bit. I got a few of my friends together to try out a few words in various dialects. Let's get to it. Spanish words that have different meanings in Spanish-speaking countries. Straw. Sorbeto. No. No. Pitillo. Absorbente. Oh my God. Es una paja, una pajita. Esa es otra cosa. Tú no puedes decir eso. Esa es otra cosa. Para mí, en Puerto Rico, pitillo y paja, ambos hacen referencia a marihuana. Bueno, paja o pajita. Es otra cosa. Pitillo. Popote. Eso es como Sí, pitillo. Pitillo. No. Kite. Chiringa. What? ¿Qué? Una Chiringa. ¿Qué? Una chiringa. Nosotros decimos barrilete. Nunca lo he escuchado. Barrilete. 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 Ok. El papagayo. Papagayo. El papagayo es un pájaro. Sí, papagayo. Allá también chiringa y papalote. 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 El mío es bonantín. Porque está volando. Bonantín. Ajá. Ok. Ya. Nadie la llama cometa. Cometa también. Ok. Sí, cometa. Como das lo que está en el espacio. Cometa. Sí. Sandals. Chanclas. Oh, chanclas. Te voy a agarrar con la chancla. Chancla voladora. Chancleta. Chancleta. Chalas. Where we go? Chalas. Cholas. Chola es otra cosa. Chola es un bote. Un bote. Chola es... Cholas o gente que tiene las cejas bien gruesas y unidas, cholos y cholas. Wow. Dishes. Platos. 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 Trastes. Platos. ¿Qué dijiste? Trastes. Trastes, sí, he escuchado trastes. Sí. La losa. Pero trastes, por lo menos en mi contexto, es cuando van a lavarlos o limpiar los trastes. Pero si vamos a servir, entonces... Es un plato. Es una Sí. Para mí, la primera vez que escuché a alguien decir que tenían que lavar los trastes, yo pensé que estaban como de la basura. Los trastes de la basura. Decían, ¿ustedes están comiendo los trastes de la basura? Sí. Así que, una cosa completamente diferente. Blanket. Sábana. ¿Una sal? No, eso es un sheet. Sí. Blanket de Sábana. frazada. Frazada es la gordita con la parte de Cobija. Ese es cubrecama. No, Sábana frazada, cubrecama. No. Cobija. Nosotros aquí, cobija. Cobija, team. No es sábana. Puerto Rico y Cuba cerquita. Nosotros por allá, por abajo, con nuestro propio idioma. Ey. Sweatshirt. Sudadera. Contigo, sudadera. ¿Cuál dirías tú? Abrigo, suéter. Yo diría polerón. Polerón. También digo Una polera y un polerón es más grueso. Suéter. O sí, también he escuchado mucho suéter. Para mí el suéter es más como de hilo. Sí. Hecho de hilo. Tejido. Tejido, sí. Tejido. Y un abrigo para mí es algo como para... Lo último que uno se pone encima para hacer como este es un abrigo. Sí. Esto es una chaqueta. Sí. Chaqueta. No. Pero para ella ¿Qué es chaqueta? no.
Voy a tener que buscarlo. Así que straw and jacket, no. No. ¿Qué tan malo es chaqueta? No. Es súper malo. A ver, depende. Se va a lavar la boca con jabón. Así que deja. Jabón y cloro. Ya me lo han hecho. Bueno. Corn. Maíz. Jojoto. ¿Cómo? Jojoto. ¿Jojoto? Oh, no. Mazorca. Elote. Mazorca. Elote. Nosotros igual, mazorca de maíz. Mazorca de donde viene Chocolate. pegar. Chocolate. En Colombia también le dicen chocolate. Mazorca. Choclo es la arepa ya hecha. No, pero La nosotros que es chocolate dulce. la comida. O sea, la verdura. Sí, para nosotros es elote o maíz, dependiendo de qué se está hablando. Si es maíz, es para las tortillas. Y si es elote, es para comer. Ujú. Peppers. Chile. Chile. Ají. Pimientos. Sí, Ají, pimientos o ají, ají. pimiento también. Ají. Depende del tipo. Sí. También, ajá. Sería jalapeño, sería pimiento. Pero nosotros Pero nunca sería, le sigue decíamos siendo chiles Chile. en Chile. Eran pimientos o pimentón. Pimentón o ají. De que depende Nunca del tamaño. chile. Nunca chile. Ajá. Chile dice Debe ser picante. el país. Sí, para nosotros todos son chiles, sí, con diferentes nombres. Bueno, gracias. Beans. Habichuelas. Frijoles. 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 Porotos. Ah, ¿De qué parte? Dime dónde queda Chile. Es que nos aislaron entre el desierto y las montañas y el océano. Porotos. Nosotros le decimos granos Ujú. a todos, pero los negros son caraotas. ah, ya. Caraotas. Me gusta. Te lo presto. Little kids. Niños. Niños. Peladitos. Un peladito. Cabritos. Niños. Chamacos. Chamacos. Chamaco también, pero Sí, chiquillos. en mi contexto más lugar. Sí. Si se están portando mal, son cabritos. Sí, cabritos tienen una connotación mala en Puerto Rico. La No, quiere pero eso explicar. Nos va a explicar. ¿Quiere que les explique? Primero, ¿es como chaqueta? Es como chaqueta. No. Ok. Mejor no. Banana. Guineo. Platanito. Y Platanito. platanito. So was- Guineo, platanito. Amarillo. Es que de la cascarita. ¿Qué comemos acá? Que comemos, es que nos dan aquí en el de fruta. Le dicen Guineo y le decimos platanito también. Platanito. Un plátano. para mí, banana significa que alguien está hablando inglés. Porque es un plátano. Sí, plátano. Es lo único que yo tengo. Nosotros le decimos cambur. Cambur. You're so weird. I told you. So, what about plantain? Those are plátanos. Esos son See, los verdes. That's what I call plátano too. Plátanos son los verdes. Los verdes de lo que hacer, fríes. Nosotros What le about decimos when they're Ustedes dicen plátano macho. Plátano macho. Plátano macho. Plátano macho. Yo digo No, plátano. no tenemos. ¿No? Oh. Teníamos que importarlo. O plátano Son verde. banatros. Plátano verde, ajá. plátano, Sí, plátano verde. o amarillos. Amarillo. También. Now I'm going to say a word in Spanish. Tell me what it means to you in English. Chulo. A check mark. Oh, Check mark. Pretty. Nice. Pretty. Nice. Yeah. cheap or low class. Amy. Oh. Low class. Wow. It's a Oh, check wow, mark. it's an insult. It is. Oh, It's not, you know, like it's not an insult, but it's like a. So like a what chulo. would be papi chulo? Yeah, that's kind of what I always Amy wonder when they contestó. call people they're like, Es bien fuerte en mi contexto. Sí, no. No, terrible. No. ¿No se debe explicar? ¿Como chaqueta? No, yo creo que sabe. No sé lo que significa chaqueta, pero chulo, por favor. Okay. Okay. Dale. All right. Para nosotros es, so it will be a guy that takes out a girl on a date and then you want her to pay for everything. So you're like, oh, que chulo eres. Like, you letting the girl pay for everything. Right, okay. That's what it will be. Con for us. chulo.
Conchudo. Ajá. Sí, What was- okay. No, because conchudo is like, como aprovechado. Chulo is like you taking the girl out and you want her to pay for También everything. viene por ahí el contexto aprovechado, pero un poquito más, Ah, ok. más fuerte. Ah, Más ok. fuerte. Más allá de aprovechar. Sí, mucho más. Es que realmente se aprovechó. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Okay, torta. Cake. Cake. Sandwich. Cake. Okay. What's a torta for you? With a We don't use that word very often. So it could possibly be a type of cake. Possibly. So everybody against me? For us. Yep. If you're like saying in general cake, it would be bizcocho. Oh. See, any Torta cultures one like that. would be a specific like a fruit tart would be a torta. Like a tart. Yeah. Okay. But you don't use it. You don't We use don't. it. It's not very common. You might hear it in a bakery when you're talking about a specific type of cake. Okay. But cake would be then bizcocho. Nosotros tenemos torta y de ahí pastel. The pastel, which I hear is, I think, cake Yes. in Mexico, is specifically pies. Yes. Like an apple pie, something like this. You know, you wouldn't use it as a... Tenemos pastel para el cumpleaños. You brought a pie for the birthday? Some people like it. All right. What about you? Igual? Cake. Cake. Okay. Yeah. So that's what I said. Everybody against me? Yeah. Come on, you guys. I feel vindicated. Hey, this is a good one. Guagua. Car. Clark? Bus Un bus. or truck. It's a baby. Oh, Oh my God. Mira, yo te estoy diciendo que le dice Chile. Él no está en Latinoamérica. Pero nuestro idioma. Hablamos castellano. Like a bus, like a many passenger bus. The first time I heard Wawa is a bus, I was visiting Cuba, and they said we're gonna take the Wawa to the church next day, and I was like, okay, and they're like, yeah, everybody get on, and I was like, we're taking the baby to church, okay, cool. We're getting on the baby to go to church. So I heard that the background to the meaning of guagua being a bus comes from when a lot of immigrants went to the United States from Latin America to New York, and there were a lot of Greyhound buses, Okay, and the Greyhounds had a big hound or dog on the side, wow. and they would call it "I viene el guaguao." Right. It turns into Oh. yeah. Huh? Pero en Islas Canarias también dicen guagua. Un bus, sure. Huh. Maybe they went to New York. Es que fuimos conquistados por los españoles. Por eso traen para acá todo eso. Mono. Sweatpants. Mono. Monkey. Monkey. Sweatpants and a monkey too. And a Yo monkey tengo otro too, but- significado, alguien que tiene el pelo rubio o blonde. ¿En serio? Oh, sí. Lo más mono. Allá es un mono de árbol. Pero mira, one of the things I've always wondered about mono being a monkey is we call cartoons monitos animados. Animated monkeys? Okay. Okay. Do y'all call them? No, muñequitos. Muñequitos. Or tipo por animados también, pero monitos animados. Igual que nosotros, muñequitos. Vamos a ver los monitos. No, we're not going to the zoo. Just sit in front of the TV. Yeah, I would think we were going to the zoo if you told me that. And be disappointed when you take me in front of the TV. Like, oh, no. For us, it would be cartoons, caricaturas. Ah, Yeah? pero nosotros una caricatura sería cuando una persona te está dibujando a ti como caricatura, like a character. Yeah. Sure. What is what's the word in English? Caricature? Yeah. When somebody's drawing you. Oh, bueno. Spanish, yeah. A nosotros también, caricaturas como te están dibujando. Sí, okay. No. Goma. ¿De qué? ¿Qué goma? Exactly. So it could be like a tire. Yeah. An It eraser. could be an eraser. It could be chewing gum. It could be A glue. glue. Although if we were gonna say probably Puerto Rico, if it's gonna be chewing gum, you probably hear Yeah, sí. like the brands. Yeah, Chicle. It could be tennis shoes too. Unas gomas de caminar. Or for shoes. Sneakers specifically. But yeah, like those. Like, All right. Yeah. you know, yeah.
Danny, Molly, she's like, Coche. that's a horse-drawn carriage. Carro. Allá es con un caballo y con un cartón Caballo. atrás. Es un caballo. Para nosotros, un caballo con un stroller. Stroller. Me too, Ah, stroller. And a stroller. Baby stroller. I have heard that. Yeah. Yes. No, carro. Four-door sedan. No, No. es un auto. Automóvil, auto. God, look. Well, amigos, I hope you enjoyed this quick look at Spanish dialects. We may have to do a part 2 to this at some point. But hey, in the meantime, until I see you again, I wish for you and all your family and friends paz y bendiciones. Hasta pronto.